Pues damos gracias a Dios por permitirnos la vida, por permitirnos estar de pie. Eh, es de grande bendición escuchar los testimonios, escuchar que esta serie de estudios son de bendición, no tan solamente para la iglesia de la cual pertenecemos, sino también para personas más allá de las iglesias, ¿verdad? Inclusive personas que no conocen del Señor. Es una grande bendición saber que ellos de alguna manera también escuchan. Y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, sabemos que su palabra dice que no vuelve a él vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, es, dependiendo de la voluntad de nuestro Dios, la palabra actúa. Estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el verso 14, 14, 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dice Juan que él miró y miró, dice, una nube blanca. Precisamente esta palabra nube blanca es la única parte en toda la Biblia que aparece y aparece aquí. Juan ve entonces una nube blanca, dice. El color blanco, recordemos, significa la santidad. La santidad en la cual viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. La nube significa juicio, porque estamos hablando, según el contexto, del día del juicio final, de ese día que ha llegado ese momento de presenciar o de estar frente a ese gran tribunal blanco, eh, pues enfrentando este juicio final. En el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 7, dice Juan también aquí, he aquí dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, esta nube que ve Juan precisamente en esos momentos, significa o simboliza el gran juicio de Dios que ha llegado precisamente ese momento de enfrentar ese juicio final. Y dice Juan que aquellos que le traspasaron, ¿a quién? A Jesús. Aquellos que le aborrecieron, aquellos que le despreciaron, aquellos que se burlaron de Jesús mismo. Y dice, todos los linajes de la tierra, dice. Es decir, todo el mundo de inconversos, dice, harán lamentación, se lamentarán. ¿Por qué? Por haberlo despreciado, por haberlo desechado, por no haberlo tomado en cuenta, por no abrir su corazón. Pero en estos momentos será ya demasiado tarde, porque el juicio final ha llegado. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 30, dice, entonces aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Dice, y entonces lamentarán, dice, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes son las tribus de la tierra? Nuevamente, aquel mundo de incrédulos, aquellos que le despreciaron. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces, el día del juicio final ha llegado y se tiene que enfrentar. Es algo que todos estaremos enfrentando. Estaremos en ese juicio final. Unos para condenación y muerte eterna, otros, los creyentes, en este caso que somos nosotros. Será un día hermoso, un día glorioso. Experimentaremos la
la salvación en su totalidad, la glorificación, la transformación de nuestros cuerpos. Oigan, recibiremos también nuestro galardón, aquel galardón que Dios ha prometido a cada uno que le ama y que permanece fiel aún en medio de las tribulaciones. Para eso es el juicio final. Y el momento, dice Juan, ha llegado. Y sigue diciendo Juan, y sobre la nube, dice, uno sentado, dice, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese que viene sentado entonces en esa nube blanca? Dice que es uno que es semejante al Hijo del Hombre. Juan hace una referencia a la profecía del profeta Daniel. Allá en Daniel capítulo 7, en el verso 13, dice esta profecía, miraba yo en la visión, dice, de la noche, y he aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice el profeta Daniel, él estaba observando, le estaba mirando, dice, en la noche, y de repente tiene una visión, precisamente en la noche. Y en esa visión, dice el profeta Daniel, que ve a uno que venía, dice, con las nubes mismas. Y ese, dice, era como un hijo de hombre. Es decir, Jesús mismo es el que viene en las nubes. Jesús mismo es el que ve Juan también aquí en el Apocalipsis, sentado en esa nube blanca, que simboliza la santidad total y completa de Jesús. Y en esa misma santidad viene por un pueblo santo, puro, sin mancha, sin arruga, porque Él es santo. Y en esa santidad gira todo. Dice el verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene? Jesús mismo, el Hijo del Hombre. Dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice Juan que él ve en medio de las 7 iglesias que simbolizan, recordemos, a todas las iglesias de todos los tiempos. Dice que él ve en medio de esos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido, dice, de una ropa, dice, que llegaba hasta los pies y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de ¿qué? De oro. Entonces, aquel que viene sentado sobre la nube, semejante al Hijo del Hombre, es Jesús mismo. Y Juan lo describe de esta manera también. Un evento glorioso, un evento majestuoso, oigan, un evento que será totalmente público, porque dice que todo ojo le verá, no será un evento a escondidas, sino que todo ojo, dice, todo ojo le verá. Y aquí lo triste, lo lamentable es que dice que harán lamentación. ¿Quiénes? Aquellos que le despreciaron, aquellos que les echaron, aquellos que tuvieron su momento para aceptarle, pero no lo hicieron. Se burlaron de él, le rechazaron, le ignoraron. Dijeron, tal vez en otro tiempo, tal vez en otro momento. Ahorita no, no hay tiempo, no tenemos tiempo para aceptarle. Cuando el día de la salvación nosotros más que nadie sabemos que es hoy. Mañana no sabemos, mañana puede ser ya demasiado tarde. Sigue diciendo Juan que este que venía, dice, sobre la nube sentado, semejante al Hijo del Hombre, dice que tenía en la cabeza una corona de oro como símbolo de victoria, recordemos. La corona de que tiene Jesús es una corona de oro, dice.
y simboliza la victoria de Jesús mismo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el dragón, sobre sus ayudantes. Eso simboliza esta corona de oro. Y allá en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 2, dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, dice, y le fue dada, dice, una corona, dice, y salió venciendo y para vencer. Entonces es Jesús mismo quien sale venciendo y para vencer es Jesús mismo quien tiene una corona, notemos, corona de guirnaldas, corona de oro, como símbolo de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte misma, sobre Satanás mismo y todos los demonios que son sus ayudantes de él. Y sigue diciendo Juan, y en la mano dice una hoz, un gancho para cosechar, se traduce de esa manera. En la mano ven que Jesús tiene un gancho para cosechar, pero es un gancho, dice, agudo, es decir, afilado, ligero y veloz. Así se traduce la palabra aguda. Es una hoz, es un gancho que tiene filo, está muy afilado, que es muy ligero, es decir, que corta rápido y es muy veloz. Jesús está preparado para la siega. Oigan, esta siega le pertenece a Él y solamente a Él. Son las primicias para Dios. Y esta siega, hermanos, es la multitud de redimidos que han sido sellados con el nombre de Dios y del Cordero. ¿En dónde? En sus frentes. Y es Jesús mismo, notemos esto, eso es muy importante. Es Jesús mismo quien viene por cada uno de ellos. Es Jesús mismo quien viene en medio de esa nube blanca. Oigan, pero viene por cada creyente verdadero, por cada persona que abrió su corazón al Señor, quien le dijo, sí, Señor, te acepto, Señor, como mi Salvador. A ti te rindo mi vida y caigo de rodillas, Señor, en una completa y total adoración a ti, Señor. Por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros que hemos abrazado esa fe, por cada uno de nosotros que le servimos, que le amamos, que rendimos nuestro corazón, por cada uno de nosotros que le creemos a Él, viene nuestro Señor Jesucristo, porque es la siega de Él, porque son las primicias para Dios. Por ello tiene esa corona, por ello tiene esa hoz, ese gancho filoso en sus manos, porque Él viene por esa siega preciosa que es su iglesia misma. Sigue diciendo el verso 15, y del templo, dice. La palabra templo se traduce como santuario, es decir, y del santuario también se traduce como morada, y del templo, del santuario, de la morada, es decir, de la presencia misma de Dios, salió, dice, otro ángel. ¿De dónde venía este ángel? De la misma presencia de Dios, de la misma morada, de la misma habitación, del mismo santuario de Dios. De allí salió este ángel, clamando, dice, ¿de qué manera? A gran voz. ¿Por qué a gran voz? Oigan, porque traía un mensaje. ¿De quién? De Dios mismo, porque sale de su misma presencia. Trae un mensaje entonces de Dios mismo, ¿a quién? A su hijo o para su hijo. Y lo da, dice, clamando a gran voz. ¿Para qué? Para que todo el universo entero escuche este mensaje glorioso. Para que su iglesia brinque y salte de gusto, de alegría.
porque la hora del juicio final, porque la hora de la siega, la hora de esas primicias para Dios ha llegado. Dice, al que estaba sentado sobre la nube, para él era este mensaje que venía de Dios mismo. Y ese mensaje dice, mete tu hoz, dice, y siega, cosecha. Porque la hora, dice, porque el momento, porque el tiempo de cegar, dice, ha llegado. Hermanos, el día y la hora del juicio final ha llegado. Es el momento, dice Juan. Por eso Jesús mismo recibe este mensaje glorioso que viene de su Padre mismo, en donde su Padre le está diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la hora, porque el momento, porque el tiempo de cegar ha llegado. Este es el tiempo, este es el momento. Ahora, este mensaje que recibe Jesús, tal vez nos preguntemos por qué Jesús necesita recibir este mensaje de un ángel. ¿Qué acaso Jesús, siendo el rey del universo, no sabe todo? Sí lo sabe, pero hay algo que Jesús verdaderamente no lo sabe, porque él mismo con sus labios lo dijo. El momento de la siega, el tiempo, la hora, Jesús no lo sabe. Por eso es que es necesario que Jesús reciba este mensaje, pero no un mensaje del ángel en sí, sino un mensaje que viene de la misma presencia, de la misma boca, del mismo corazón. ¿De quién? De Dios mismo. Allá en Marcos capítulo 13, verso 32, dice, pero de aquel día, ¿cuál día? Del día del juicio, de este magno evento, dice, y de la hora, nadie sabe. Nadie lo sabe. Y son palabras que salieron de la boca misma de Jesús. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, siendo el rey del universo, siendo el omnisciente, hay algo que no le fue revelado a él? Ese día glorioso, ese día en el cual él aparece en esa nube blanca, ese día en el que él va a meter la hoz, ese día en el cual él será el gran juez sobre ese tribunal blanco. Dice, nadie lo sabe. Dice, ni aun los ángeles, como mensajeros de Dios, no saben, dice. Dice, ni el Hijo, dice. Es decir, ni siquiera Jesús mismo lo sabe, sino dice solamente el Padre. El día, la hora, el tiempo, el momento de este gran día del juicio final está determinado por la soberanía de quién? De nuestro Dios. Y nadie sabe. Por eso es que Jesús recibe este mensaje. Por eso es que Jesús, viniendo en esa nube, recibe este mensaje de este ángel que sale de la misma presencia de Dios. Y ese mensaje dice, mete tu hoz, esa hoz filosa, ese gancho filoso, ese gancho ligero, mételo, dice, en la tierra y ciega, dice, porque la hora de cegar ha llegado. Dice Juan, pues la mies, la palabra mies se traduce como siega, como cosecha. Dice, pues la siega, la cosecha de la tierra, dice, está madura, está lista para ser cosechada.
Es el momento de cosecharla. Es el momento de meter la hoz. Es el tiempo. Es la hora. Tiempo, momento que Jesús recibe ese mensaje para que Él venga en esa nube blanca para que pueda meter su hoz y cosechar la mies, la cosecha que está en la tierra. Allá en Mateo capítulo 3, verso 12, dice la palabra de Dios, su aventador, la palabra aventador se traduce como tenedor para aventar, dice, está en su mano. ¿En la mano de quién? En la mano de Jesús. Y limpiará su era, dice, y recogerá su trigo en el granero, dice, y quemará la paja, dice, en fuego que nunca se apagará, dice. Nunca se apagará. Es el momento, oigan, de recoger el trigo, dice, en el granero. Pero notemos, dice, su trigo. Eso es importante. Dice, su aventador está en su mano y limpiará, ¿qué? Su era, su parcela, su terreno, en donde fue sembrado el trigo. Dice, y recogerá, cosechará, dice. ¿Qué cosa? Su trigo, el trigo que le pertenece a quién? A Jesús. Esto nos habla de aquellos que le pertenecemos a Jesús. Jesús viene entonces por su cosecha. Jesús viene por su trigo, por su mies, para ponerla ¿dónde? En su granero, en el granero. Allí se va a poner este trigo que le pertenece ¿a quién? A Jesús, que simboliza a cada creyente verdadero a través de todos los tiempos. Dice, y quemará la paja, dice, en fuego que nunca se apagará. Es decir, aquellos que no le pertenecen a Jesús serán quemados, dice, con un fuego, dice, que nunca se apagará. Esto nos habla o simboliza un castigo eterno. Que aquellos que no son de Jesús, aquellos que no le pertenecen a Jesús, aquellos que no abrieron, no rindieron su vida, su corazón a Jesús, serán lanzados, dice, al fuego eterno, en donde ese fuego, dice, los estará quemando y no se apagará, dice. Nos habla de un castigo, de un tormento que dura por toda la eternidad. Castigo, tormento que enfrentarán quienes, aquellos que no son la mies de Jesús. Aquellos que no le pertenecen a Jesús estarán enfrentando este tormento, este castigo, con ese fuego que no se apaga, dice, nunca. Verso 16. Y el que estaba sentado, dice, sobre la nube. ¿Quién estaba sentado sobre la nube? Jesús. Metió, dice, lanzó, se traduce de esa manera, echó su hoz, su gancho filoso para cosechar. ¿En dónde? En la tierra. Dice, y la tierra fue cosechada, fue cegada. La hoz que tenía Jesús en su mano fue echada en la tierra. Y la tierra, dice Juan, fue cegada. Y los elegidos, aquellos que rindieron su vida a Jesús, aquellos que dijeron, Señor Jesús, creo en ti, cada uno de ellos fueron recogidos, notemos, por Él y para Él. ¿Por qué? Porque era el momento ya de la siega, porque la mies estaba madura, estaba lista.
Allá en Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz. ¿Por qué dice? Porque la siega ha llegado. Y es el momento entonces de la siega. Es el momento en el cual Dios, desde la eternidad y en su soberanía, determinó que se metiera la hoz, que se cegara, que se recogiera a quién, la mies, que simboliza cada creyente, cada cristiano verdadero, cada persona que se abandona totalmente a los pies de Jesús, cada persona que rinde en adoración, que cae de rodillas, postrado delante de Dios, reconociendo su grandeza, su poder, su majestad. Cada uno de ellos son la mies que viene Jesús por ella. Mies que es para Él y por Él. Y dice Marcos, cuando el fruto está maduro, enseguida dice, se mete la hoz. No puede esperar algo que ya está maduro. No se puede esperar algo que está ya en su punto. Es el tiempo. ¿Quién lo determinó? ¿Quién dijo que era el tiempo? Dios mismo, su soberanía, dijo, es el momento, es el tiempo. Y Jesús recibe ese mensaje entonces de ese ángel que sale de la presencia de Dios, que le dice, mete tu hoz en la tierra y cosecha. Es el momento. Verso 17 dice, salió otro ángel, dice, del templo, del santuario, de la morada de Dios, de la misma presencia de Dios. Oigan, con órdenes de llevar a cabo el juicio de aquellos que rechazaron el evangelio. Oigan, el evangelio eterno, el evangelio que los libraba en su momento de la gran ira de Dios. Salió, dice otro ángel, con un mensaje, porque viene de la presencia de Dios también, para llevar a cabo, para ejecutar el gran juicio final sobre aquellos que rechazaron a Jesús, sobre aquellos que se burlaban, sobre aquellos que le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Cuando le cubrían su rostro y le golpeaban, le decían, si eres el Hijo de Dios, adivina quién, quién te golpeó. Sobre ellos viene este gran día del juicio final. Dice Juan, salió otro ángel del templo, el templo que está en el cielo, dice, teniendo también, dice, una hoz, un gancho filoso, dice, de cosechar. Sale de la misma presencia también, ¿de quién? De nuestro Dios. Verso 18 dice, y salió del altar, del lugar del sacrificio, del altar del incienso. Dice, otro ángel que tenía, dice, poder o la potestad sobre el fuego. Ahora, este altar que menciona aquí Juan, es el mismo altar eh, donde las almas de los mártires clamaban a Dios por justicia. Esas almas que le preguntaban al Señor, Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia y vengarás nuestra muerte sobre aquellos que están en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Es el mismo altar donde están esos mártires clamando al Señor
por justicia. Oigan, y el juicio final es la respuesta a ese clamor de esos mártires que están debajo de ese altar. Eso es el juicio final. Un juicio horrendo que enfrentarán, ¿quiénes? Aquellos perseguidores de la iglesia, aquellos perseguidores de Jesús, aquellos que nunca, nunca, aunque escuchaban, hicieron caso a Jesús. Ellos enfrentarán este juicio. En el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, dice, o de los mártires. Dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, dice. Dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía, dice, un poco de tiempo. Hasta ahí le paramos. Notemos esto. Estos santos, estos mártires que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que había en sus vidas de Jesús, ellos clamaban desde ese santuario. Ellos pedían justicia. ¿A quién? A Dios. Y ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a juzgar esto, Señor, que nos hicieron por causa de tu palabra y por la fe en Jesucristo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Dice. Y esto lo dicen o esto lo piden por causa de Dios mismo. No porque el creyente pida venganza. De esta manera. Y Dios le responde, descansen todavía, dice, un poco de tiempo. Pero el tiempo que habla Dios ha llegado, ha terminado. Y ahora es el tiempo del juicio final. Y este juicio final entonces es la respuesta, hermanos, a ese clamor, a esa súplica del pueblo de Dios que sufre, que padece, que son atribulados, que son perseguidos, que son afligidos. El tiempo del pago, el tiempo de la venganza, el tiempo de hacer justicia ha llegado. Y aquí está. En el capítulo 8, mismo de Apocalipsis, verso 3, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice el verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo, dice, del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, a la presencia misma de Dios llega, ¿qué cosa? Las oraciones de quiénes, de todos, de todo el que clame a Dios. No, de los santos.
de aquellos que verdaderamente con su testimonio testifican que son hijos verdaderos de Dios. Aquellos que rinden su vida en adoración a Dios. Las oraciones de ellos, de estos, de nosotros, sus santos, llegan a su misma presencia. ¿Por qué? Porque son insensadas. Porque Jesús mismo está intercediendo en esas oraciones. Porque Jesús mismo intercede al Padre por cada súplica, por cada ruego, por cada oración que hace su pueblo, sus santos. Dice el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó, dice, ¿a dónde? A la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Son juicios que en estos momentos, en este capítulo 8, vienen a la tierra, a los impíos, ¿por causa de qué? De las oraciones, del clamor del pueblo de Dios. Pero en estos momentos ya del juicio final, son las oraciones mismas de sus santos, de su pueblo, que son escuchadas. Es la justicia, la venganza que ellos piden a Dios, que se está llevando a cabo en estos momentos. El día del juicio final, entonces comparecerá quienes, todos los impíos, todos los perseguidores, todos los malvados, todos los que se burlaron, todos los que tuvieron en poco el nombre que es sobre todo nombre. Todos aquellos que tuvieron su momento para abrazar al Señor y no lo hicieron, estarán enfrentando en esos momentos este gran día del juicio final. Sigue diciendo Juan, y llamó a gran voz, dice, al que tenía, dice, la voz, dice, aguda, diciendo, mete tu voz, dice, aguda y vendimia, es decir, recoge, cosecha. ¿Qué cosa? Los racimos, la vid, la viña. Ahora, la viña simboliza la multitud entera de hombres que despreciaron al Señor. La viña significa el mundo entero de inconversos. Eso simboliza la viña. Y sigue diciendo Juan, de la tierra, dice, porque sus uvas o sus racimos de uvas están, ¿qué cosa? Maduras. Las uvas simbolizan a cada incrédulo, a cada persona que desechó totalmente la gracia de Dios, pero de una forma en particular. Es decir, cada uno en una forma en particular estará enfrentando el gran juicio de la ira de Dios. Dice Juan, están maduras, están en su punto para ser cosechadas, para ser cortadas. Así como las uvas son holladas y pisadas, así también los inicuos van a ser destruidos y castigados eternamente. De la misma manera. Dice Isaías, capítulo 63, verso 6. Perdón, verso 1. Isaías 63, desde el verso 1. Dice el verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es una pregunta. Otra pregunta. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, dice, yo,
el que hablo en justicia, grande para salvar. Ese es el que viene de Edom con vestidos rojos. Ese es el hermoso, dice, en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo, el que hablo en justicia y el que es grande para salvar. Ahora, ¿quién es el que es grande para salvar? ¿Quién es el que habla justicia? Sigamos adelante. Verso 2 dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Dice el verso 3. He pisado yo solo, dice el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre, dice, salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Dice el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos, dice, ha llegado. Ese de vestidura hermosa, ese que viene de Edom, ese que habla justicia, ese que es grande para salvar, ese que tiene un vestido rojo, dice, es el que ha pisado, dice. Y dice, yo solo, ¿qué cosa? El lagar, a donde fueron lanzados, donde fueron echados, ¿qué cosa? Los racimos de uvas. Él las pisó. ¿Quién las pisó? Ahorita vamos a ver quién es. Dice, los pisé con mi ira, dice. Yo solo, dice. Yo solo los hollé con mi furor, dice. Y su sangre, ¿de quién es? De las uvas. ¿Qué simbolizan las uvas? Salpicó mis vestidos, dice, y manché todas mis ropas. Por eso mis ropas son rojas, porque es la sangre de los impíos, a quienes hollé con mi furor y me salpicaron mis vestimentas. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El tiempo de que el redimido del Señor entre a su misma presencia, al lugar celestial, en la morada celestial, y sea por toda la eternidad con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados, ha llegado. La consumación de la salvación es hoy. Ha llegado. ¿Cuándo? En el día del juicio final, el gran día de nuestro Dios. Verso 19 dice, y el ángel arrojó. La palabra arrojar se traduce como meter, como echar. El ángel arrojó, metió, echó su hoz, su gancho para recoger, su gancho para cosechar. ¿En dónde lo metió? En la tierra. Y dice Juan, y vendimió, es decir, recogió la cosecha de la viña, la cosecha de la vid. Y recordemos que hace un momento les decía que la viña simboliza el mundo entero de inconversos. Entonces, este ángel dice que metió, que echó su hoz, su gancho para recoger, para cosechar en la tierra, y cosechó en la viña, cosechó sobre el mundo de inconversos, aquellos que se les ha hablado una y otra vez, aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio eterno, aquellos que tuvieron en su momento la oportunidad de decir sí y no lo hicieron. Dice Juan.
de la tierra, dice, y echó, lanzó, arrojó, ¿qué cosa? Las uvas. ¿En dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Entonces este ángel mete su voz sobre la viña, sobre la vid, el mundo de inconversos que están en la tierra. Dice, y los lanzó, los arrojó ¿a quién? A las uvas, a cada inconverso en una forma particular. Los lanzó, dice, ¿en dónde? En el gran lagar, en la pila, en la tinaja de vino, que es grande, dice Juan, de la ira, del furor de Dios. Ahí son lanzados cada inconverso, cada persona que rechaza el evangelio eterno. En el momento del juicio final son cegados y son lanzados por este ángel a la gran pila, a la gran tinaja de vino de la ira de Dios. Dice el verso 20 y terminamos. Y fue pisado, dice, fue pisoteado, fue hollado. El lagar, la pila, la tinaja. Oigan, donde habían sido lanzadas, ¿qué cosa? Las uvas. Es decir, el mundo entero de inconversos fueron lanzados a esa tina, a esa pila. Y este lagar o esta tina fue pisoteada por Jesús mismo. Entonces es Jesús mismo quien pisotea, quien destruye, quien da el pago a cada inconverso que en su momento le rechazó. Los ángeles son quienes ciegan. Los ángeles son quienes lanzan a estos inconversos a dónde? A ese lagar. Pero Jesús es quien da el pago, quien los pisotea. Dice nuevamente Isaías 63, verso 3. He pisado, dice yo, solo. ¿Qué cosa? El lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Dice, los pisé con mi ira y los hollé, los pisoteé con mi furor, dice. Y su sangre de ellos salpicó mis vestidos, dice, y manché todas mis ropas. Ahora, allá en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí dice un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, dice, y su nombre es, dice, el Verbo de Dios. ¿Cómo es su nombre? El Verbo de Dios. Dice el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella quienes a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? El mundo de inconversos. Dice, y él las regirá con vara de hierro. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice el verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que pisotea entonces
en ese lagar donde han sido lanzados el mundo impío, el mundo inconverso? ¿Quién es el que da ese pago merecido que tienen ellos? Jesús mismo. Es Jesús mismo entonces como juez o en calidad de juez quien da el pago. Y es un pago justo a cada persona, porque cada persona que está en ese lagar le despreció, le menospreció, se burló de él, lo tuvo en poco, lo humilló. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús? ¿Cuántas cosas padeció Jesús y todo por amor a nosotros? Pero cada persona que le traspasó, cada persona que le humilló a Jesús, estará recibiendo en este momento apenas el justo pago que va a ser lanzado o es lanzado. ¿A dónde? A ese tormento. Y dice Juan que es fuera de la ciudad donde está este lagar, fuera de la nueva Jerusalén, notemos esto, porque estamos ya en el día del juicio, fuera de la nueva Jerusalén, es decir, fuera de la presencia de Dios y fuera de la morada de los santos. Allí está ese lagar, en donde serán pisoteados, en donde serán lanzados por toda la eternidad, fuera, lejos de la presencia de Dios, lejos de la morada de los santos. Dice, y del lagar salió sangre, dice, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Juan ve o Juan tiene esta imagen, recordemos que es simbólica, en donde ve o en donde aparece un lago simbólico de sangre. Y tan profundo es, o su profundidad de este lago de sangre es o llega hasta donde llega a los frenos de los caballos, o hasta donde llega el hocico mismo de un caballo. A esa altura llegaba, dice, este lago de sangre. ¿Producto de qué? De los que fueron lanzados, atormentados, castigados en ese lagar que fue pisoteado por Jesús mismo. Y eso no nos habla, hermano, de otra cosa más que sufrimiento, dolor, tortura, que recibirán quienes, aquellos inconversos, aquellos que en algún momento de su vida, oigan, pudieron cambiar su destino, escuchando el mensaje, pero abriendo su corazón al Señor, rindiendo sus vidas al Señor. Y por causa de no hacerlo, por causa de despreciar, desechar a Jesús y su mensaje, hoy están en este lugar de tormento eterno. Un lugar en donde hay muerte, muerte eterna. Un lugar donde son atormentados día y noche. No tendrán descanso. Sufrimiento. Cuando pudieron abrazar a Jesús, prefirieron desecharle. Cuando tuvieron el momento de elegir la vida que es Jesús, prefirieron la muerte, desechando, ignorando al Hijo de Dios que tiene poder y es el único que tiene poder para salvarnos de este tormento eterno. Damos gracias a Dios, hermanos, cada uno de nosotros. ¿Y quién mejor que los redimidos del Señor para darle gracias a Dios por esa obra tan hermosa que hizo a favor nuestro en esa cruz del Calvario?
Esa obra que nos libró de la muerte, de la condenación eterna. Esa obra que es por su gracia y nada más que por su gracia. Demos gracias a Dios porque Él puso en nuestro corazón a través del Espíritu Santo esa obra que nos regeneró totalmente, que nos cambió, que nos hizo una nueva criatura, nueva creación en el Señor. Porque gracias a esa obra, hoy somos salvos de este lagar que será pisoteado por Jesús mismo. Fuera, dice, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de los santos. Y los santos estarán en esa eternidad reinando con Jesús mismo. Un lugar nuevo, totalmente. Un lugar donde mora solamente Jesús con cada uno de sus redimidos. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén.